Hola, amigos televidentes, mucho gusto otra vez estar con ustedes aquí en el aire, gracias a la invitación de Penélope. En estos tiempos un poco más fríos, acercándonos al año nuevo, quiero primero felicitar a ustedes con la Navidad, con el año nuevo que sigue y decir a todos y para que ustedes puedan enfrentar bien este año, porque usted sabe cómo uno enfrenta bien el día 31 de diciembre y 1 de enero del año siguiente, así va a pasar. Entonces, y para que nosotros podamos cumplir muchos años más y pasar bien muchos años más, hoy día quiero tocar un aspecto, lo que nosotros consideramos como médicos, que es la parte de gerontología o geriatría, hablando de nuestra vida útil y de la edad que nosotros podemos prolongar, porque en realidad la mayoría de la gente quieren vivir más años y vivir bien, disfrutando la vida y no sufrir de las enfermedades. Entonces, hoy hablamos cómo lograr llegar a ser centenares. Vean, en los últimos tiempos están empezando a registrar la gente que son centenares. Entonces, más que todo, lo que sale en estadísticas, si ustedes pueden entrar y ver en Wikipedia, la mayoría son de Estados Unidos, de Europa, de Japón. ¿Pero por qué? Es porque ahí existen mejor conservados todos los archivos que realmente están respaldando la edad oficial de las personas. Pero en realidad hay mucha más gente en los países, lo que consideran como el tercer mundo, que viven con más edad y con más años, a pesar que no están en los libros de Guinness. Entonces, quiero hablar de esa gente y quiero analizar cómo esa gente, viviendo en supuestos países de tercer mundo, lograron vivir más años que la gente oficialmente registrada en Wikipedia. Para el primer caso, quiero comentar como un tipo de anécdota que pasó hace poco con un ciudadano de India. Imagínese usted que un señor con el nombre Swami Shivananda fue prácticamente arrestado en el aeropuerto de Abu Dhabi, porque salió de Calcuta, de India, hacia Londres con la parada ahí, porque en su pasaporte tenía la fecha de nacimiento en 1896. Entonces todo el sistema de seguridad, de migración, no lo aceptaron a creer que fue nacido en 1896. Al fin, sí lograron comunicar con la gente de India, con los oficiales, con la migración y todo eso, y sí, definitivamente en Calcuta lo confirmaron que sí. En ese año 2019, porque ese suceso fue hace poco, el señor sí cumplió 123 años y quiso salir a Londres para pasear. Entonces, al final tuvieron que dejar y el señor, gracias a Dios, logró llegar a Londres y cumplir con sus planes. Pero ese señor no está registrado ni en el récord de Guinness ni en Wikipedia. Y si nosotros vamos a investigar más los asuntos, tal vez como los datos adicionales de Internet, hay datos de que el día de hoy en China, en India y en otros países, para no mencionar, sí hay gente que viven
bastante más años de lo que conocido oficialmente, porque el día de hoy ponen como la persona viva con más edad, es una señora de Japón que tiene 116 años, pero como ustedes ven, sí hay gente con más edad. Como salió ese dato del señor, entonces lo publicaron en India y todo, entonces llegaron los periodistas para investigar las condiciones, cómo logró vivir tantos años. Y es muy interesante que eso lo coincidió con otros datos de otras personas que lograron vivir muchos años. Por ejemplo, la persona oficialmente registrada que logró vivir 168 años procedía de la República de Azerbaiyán. Pero como ustedes saben, que el mapa siempre es muy frecuente, que está cambiando sus fronteras. Él nació prácticamente en un reino que fue parte del imperio persa en 1805, que se llamaba como el reino de Talish, que el día de hoy es parte de Azerbaiyán, si en aquel tiempo fue parte norte occidental de Irán, el día de hoy es la parte sur de Azerbaiyán. Y murió en 1973, cumpliendo 168 años. Él se llamaba Shirali Farsali Orli Muslimov. Y existe el dato confirmado con la fecha del fallecimiento, 2 de septiembre de 1973. Lo interesante es que en esta misma región hay mucha gente que son centenares hasta el día de hoy. Que otra persona de esa misma región, Eyvazov, vivió 152 años. Que la hija del señor ya tiene 104 años en este momento y todavía está viva. Que en 1991 en esta región fueron registrados más de 200 personas que fueron centenares. El día de hoy apenas ahí mismo 11. ¿A qué se debe que ha bajado tanto? 20 veces ha bajado la cantidad de los centenares. De eso vamos a hablar. Sería ese señor de India mencionado antes, sería estas personas que vivían en esta región. Vivían en las montañas, en las regiones bastante cerrados, dedicándose más que todo trabajando en la tierra como agricultores, como pastores. La mayoría de ellos no estuvieron consumiendo en gran parte, más que todo la última parte de su vida, la carne. Estuvieron consumiendo frutas, verduras frescas crecidas ahí mismo. No estuvieron acostumbrados de utilizar nada de los fertilizantes. No estuvieron consumiendo la comida fabricada o prefabricada. Estuvieron consumiendo solamente lo que ellos mismos estuvieron cultivando sobre los tubérculos, granos, frutas, verduras y productos lácteos, por ejemplo, en su mayoría los quesos frescos blancos. Aún más, lógico, en este periodo, porque en ese periodo de los años 60 y 70 enviaron diferentes grupos de los científicos para estudiar esa región, para ver qué es lo que influye para que la gente de esa región se convierten en los centenares. En ese periodo, Azerbaiyán fue parte de Unión Soviética. Entonces, estudiaron que sí, el agua es muy buena, es un agua mineral. Lo detectaron que esa gente ahí no tienen costumbre de consumir ningún tipo de licor.
que viven muy apartados del resto del mundo y como viven en un valle muy cerrado, en una altura, con un clima muy particular, entonces ahí es muy difícil que entre la gente lejana, entonces no viene mucha gente contaminar con algún tipo de virus o bacteria ajena y la gente de ahí tampoco salen mucho en aquel periodo. Que la televisión ahí no entra porque la señal de televisión en aquel tiempo analógica no llegaba bien a ese lugar de la montaña. Por tal motivo la gente no sabía de todos los sucesos en el mundo, de los problemas políticos y entonces vivía más que todo pensando en cómo crear sus generaciones, sus nietos, sus hijos, y la vida fue muy, muy tradicional. Existen los documentales sobre el señor de que vivió 168 años, donde se ve que él todavía el último año de su vida estaba trabajando en el campo, enseñando a sus nietos y otras generaciones qué hacer. Entonces, realmente eso fue el modo de vida que influyó más a lograr a conservar su salud para lograr a llegar a esa edad en esta condición. Entonces, estimados televidentes, recuerden bien que mantener el modo de vida sana, alejarse de los problemas que nos inducen los medios de confusión, es la mejor manera de vivir mucho tiempo bien, con mucha salud, dedicándose más al asunto de la familia, reunir con la familia, pero en una manera muy positiva, celebrar la Navidad, celebrar el Año Nuevo y conservar el espíritu de esta Navidad, de esta temporada para el año entero. Eso sería el mejor consejo que podemos hacer. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.